El código dice el fiscal general, pero en realidad el fiscal adjunto no hay de otra, se tiene que desestimar. Así mismo, así mismo, así mismo. Y también es importante saber, o sea, recordar, mejor dicho, que tanto el trámite previsto en el artículo 314 y 358 es una facultad que tiene el juez. Sí, No es de carácter imperativo que el juez dé este trámite, pero tiene un carácter imperativo cuando Fiscalía General ratifica la así mismo, posición de sus agentes fiscales. así mismo. Y bueno, vos sabés que es muy importante, doctor, esta conversación porque nos estás aclarando varios puntos, ¿verdad? Y la gente que nos está escuchando también, evidentemente, yo creo que va a estar satisfecha con las respuestas que estás dando, porque la gente pues se pregunta, ¿cómo pico esto que estuvieron en el caso Messer? Pero vos nos estás diciendo entonces que incluso le recordaste a la fiscalía que no pidieron la reparación del daño y el comiso de bienes, por más poco que sea en total 8 millones de guaraníes, 7 millones y medio en Matrix y 500.000 en Pegasus, creo que dijiste, ¿verdad? Son en total 8 millones de guaraníes lo que se le pudo comisar, digamos, a Jiménez Viveros. Sí. Sí. Bueno, entonces, en base a eso, vos estableciste la reparación del daño social. No, la reparación del daño, o sea, la reparación del daño, Carlos, viene por el ofrecimiento de la defensa de 10 millones cada uno. Lo que hice fue lo siguiente: yo particularmente analicé a cuánto ascendía el porcentaje de los montos de las acciones. Si las acciones de este señor Jiménez Vivero era equivalente a 100, 200 millones, no íbamos a estar hablando de 10 millones. Exacto, exacto. ¿Verdad? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y a lo que estás diciendo también, recuerdo haber leído algún comentario, porque lamentablemente tenemos que leer, por más que haya comentarios acertados y otros y más desacertados. Una economista, no recuerdo el nombre, creo que es docente universitaria, quería que se le explique cómo se calculaba esto. Y la respuesta es muy sencilla. Acá lo que hay que tener en cuenta, en primer lugar, que acá no se habla de pena de multa. Sí, En la pena de multa, si hacemos el cálculo de los jornales diarios, categórico. se tiene en cuenta el nivel de vida de la persona, porque si una persona que tiene un alto nivel de vida, no vamos a estar calculando los días multas en base al jornal diario. Claro. Pero entonces hay fórmulas y circunstancias. Eso es para tener en cuenta que acá no hablamos de pena de multa. Acá hubo una pena privativa de libertad con suspensión de la misma y como pena adicional el comiso de los bienes o de las acciones que ya pasaron a nombre del Estado en la figura de Chenadico. Sí. Así mismo, vos sabés por qué insisto, doctor, justamente en este tema del daño social, o sea, la reparación del daño social. Estaba leyendo ayer justamente estaba buscando los antecedentes. ¿Por qué? Porque se me viene, quiero hacer nomás una comparación porque es muy importante esta explicación en cuanto al daño social, la reparación del daño social. Estaba calculando, quiero irme al caso de DINAC, que vos no tenés la causa, ¿verdad? El monto de la lesión al patrimonio de la DINAC, según la Fiscalía, es de 59 millones de guaraníes. Pero yo me pregunto, el daño social es solamente 59 millones, ¿verdad? El daño que la corrupción en las instituciones públicas y de parte de los funcionarios públicos que causa a la sociedad es solamente 50 millones o 59 millones. Y estaba buscando, ponía en Google yo, daño social, reparación de daño social Paraguay. No encontré casi nada, o sea, solamente algunas condenas en concepto de reparación de daño. Pero ¿en dónde encontré establecida en la ley y en la ley y en la Constitución de Costa Rica? Justamente, ¿verdad? Y habla de que el daño social es el menoscabo, la afectación, el detrimento, disminución o pérdida del bienestar social, dice, dentro del contexto del derecho, atender lo que dice el autor, a un ambiente sano, en el caso de ellos tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. Y dice que esta corrupción, ocasionada por un hecho de corrupción, el daño social, el cual sufre injustificadamente una pluralidad de individuos al producirles una afectación material o inmaterial en sus intereses difusos o colectivos, y ante lo cual surge el deber de reparar. Sí, es así, Carlos.
y te complemento. Sí. Vos sabés que nuestro Código Procesal Penal tiene como base el Código de Costa Rica que estás leyendo. ¿Cuál es el inconveniente que tuvimos acá? Sí. Que se recortó, se mutiló a la hora de tratar de adaptar a nuestro sistema. Ese no sabía, o sea, tenía como base Costa Rica. Claro, sí. Y hubo un código base tipo para Sudamérica que lo había hecho el doctor, no recuerdo ahora el nombre, este famoso procesalista que viene a dar charla inclusive acá. Se elaboró un prototipo de código, un código base. Costa Rica fue el que lo implementó ya de manera rápida, y cuando se quiso hacer, o sea, cuando se hace el estudio para nuestra realidad, se recortaron demasiadas cosas, que quedaron flotando muchas cosas. Por eso nuestro código procesal de repente no se entiende, no se llega a entender las circunstancias que se puedan utilizar para la aplicación dentro del procedimiento. Por ejemplo, un ejemplo, bien lo estás diciendo, la definición de lo que es el daño social. ¿Cómo cuantificamos? Otra vez la pregunta. Sí, ahora, exacto. ¿Y cómo hacemos? Repetimos, ¿cómo hacemos? Por darte un ejemplo, sí, ¿verdad? Casos que causan o pueden causar, o sea, casos que causan un perjuicio. Sí. Los casos de contrabando. Sí. Los casos de contrabando. Se va del impuesto aduanero, se va de la recaudación, el dinero que vaya a Hacienda, y creemos que con ese dinero que se te iba a recaudar íbamos a tener mejor asistencia en los hospitales, íbamos a tener más terapias, íbamos a tener radioterapia, todo iba a estar mejor si se pagaban los impuestos. Se cree. Sí, muy bien. Así mismo. Pero ¿qué pasa? ¿A quiénes se le procesan el 99,9% acá? Sí. ¿Al chofer? Sí. Y al estibador. No tiene nada. Carlos, un estibador que por cargarte un salto camión cobra 100,000 guaraníes en Caguazú y cobra otros 100,000 guaraníes en el abasto para descargar. ¿Qué tanto dinero se le puede sacar a esta gente en concepto de reparación social? Por eso te digo, hay que tener en cuenta una cantidad de circunstancias como, primero, el monto del perjuicio, segundo, el nivel de vida, cuál era la responsabilidad de estas personas, dónde estuvieron, era trascendental, afectaba directamente al orden público, su actuar negligente u omisivo. Entonces, todas estas circunstancias se tienen que dar en cuenta, pero si la gente quiere tener números matemáticos, no. Solamente eso tenemos en base a la pena de multa. Sí. A la pena de multa. Lo que pasa es que de repente se tiene la información, no se agota conocer todos los detalles a profundidad y salen las publicaciones. Yo, por ejemplo, estuve leyendo alguna publicación de algunos medios y te digo más, yo leía y hasta yo mismo me estaba indignando. Pero ¿qué pasa? Me indignaba porque no se explicaba bien la situación. Sí. Porque si uno habla de lavado de dinero por 100, 200 millones de dólares y una reparación del daño de 10 millones, la gente entiende, este pagó 10 millones. Sí, qué bandido se puede, dice. No se va ni preso y ya salen a los comentarios con juez con ese de dólares. ¿Cuánto cobraje habrán puesto? Es una cosa de loco, sí. Es una cosa de loco. Por eso, como yo suelo decir, y yo realmente me sentí un poco afectado por el editorial de un medio de prensa, porque realmente me superó en el sentido que generalmente este medio acudía a lo que vos estás haciendo ahora para tratar de entender antes de tomar una decisión. Porque se habla de que, o se mencionó que ya había tomado una actitud no muy adecuada, que el país se convierte en una lavandería, etcétera, etcétera. Entonces la primera reflexión es, ¿qué es lo que se quiere? ¿Se quiere un país mejor? Entonces hay que ver primero qué clase de magistrados hay y qué hizo o cómo resolvió. Punto uno. Dos, y que otra vez te diría que es el número uno. ¿A quién lo que se le daña? Sí. Al país se le está dañando. Sí, ¿Y por qué se le daña? ¿Por qué se le daña al país? Y porque se saca una información que no se chequeó en un 100%. Entonces, primero afecta al país, particularmente me afecta a mí como persona, como profesional, aunque la conciencia la tengo tranquila.
puede venir a dar vuelta a la resolución, abrir todos los códigos de constitución, no va a haber un pero que puedan decir desde el punto de vista legal. Sí, sí, sí. Porque yo creo que eso es lo que la gente espero o creo que quieren tener. Magistrados que apliquen la ley. Y yo, independientemente de publicaciones o comentarios que se puedan hacer, yo tengo que aplicar la ley. Para eso ustedes me pagan y yo también me pago. Entonces, si yo no cumplo la ley, estoy deshonrando un juramento que hice. Sí, señor. Y en mi condición de persona, como creyente y como profesional, no está en mi ánimo hacer eso. El día que yo dude o empiece a dudar o ponga más en tela de juicio lo que los medios de prensa pueden decir, que yo no debería ser juez. Yo estoy abierto a las críticas, me pueden criticar, me pueden decir, usted se equivocó, bueno, demuéstrenme por qué me equivoqué. Estoy seguro que yo mal parado no voy a salir. Estoy demasiado seguro. Sí, sí, sí. Ahora, doctor, el caso Inmedic. Sí. ¿Nos podés explicar así, digamos, a grandes rasgos para ir concluyendo la entrevista, por qué rechazaste, cuál es el argumento principal por el cual rechazaste ese pedido de nulidad, creo que de la imputación, caso contrabando, justamente eso? Sí. Bueno, en el caso Inmedic se plantearon reposición de la primera convocatoria para el 242, es decir, para analizar las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. La Fiscalía había solicitado la prisión para todos los encausados. El juez que estaba a cargo en ese momento fija la audiencia, la fecha y las horas. Las defensas reponen esa providencia diciendo que cuando se les notificó no se acompañó el acta de imputación. Bueno, el acompañamiento del acta de imputación no es una particularidad, una circunstancia imperativa. Lo que la ley dice es que se debe poner a conocimiento del imputado cuáles son los hechos. Por lo general, en la práctica tribunalicia, se le cita a las personas al 242 y cuando se inicia la audiencia va el juez y le explica por qué está sentado ahí. Que la Fiscalía abrió una imputación, una investigación, que se está sospechado por estos hechos, pero que a él todavía le rige el principio de inocencia consagrado en la Constitución Nacional y que la causa está empezando. Uno va y explica esa circunstancia. Lo que llamó la atención es de que cuando dicen de que ellos no recibieron el acta de imputación, solicitan la suspensión de esa audiencia, al mismo tiempo dos procesados plantean la nulidad del acta de imputación. Entonces, vamos a empezar a desglosar. Por un lado, hablan de que no se le notificó el acta de imputación, pero por el otro lado plantean una nulidad del acta de imputación. Sí. ¿Tienen o no conocimiento del acta de imputación? Punto uno, algo lógico. Es algo lógico. Bueno, para el estudio del análisis de la nulidad de la imputación recurrimos, si la memoria no me falla, al artículo 301, 303 del Código Procesal Penal, que habla de la imputación, ¿verdad? En el sentido que dice el 302, en el acta de imputación se debe identificar al imputado, quién es, cómo se llama, número de cédula, todos los detalles y circunstancias que hagan al imputado. Se tiene que describir cuál es el hecho que se le imputa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vos agarraste, hiciste esto, y esto que hiciste está penado en la ley, como tal hecho punible. Esa es la descripción del hecho. Y posteriormente se debe indicar el tiempo que se necesita para llevar adelante la investigación. Esos son los preceptos normativos en el acta de imputación. Lógicamente la defensa dice no se analizó esto, y eso no condice con la realidad, porque para aceptar el acta de imputación, primero el juez que hace, o el juzgado que hace, ve primeramente si hay una persona identificada en el acta de imputación, porque la Fiscalía dice, venimos a imputar a fulano de tal, paraguayo, paraguaya, mayor de edad, estado civil, vive en tal parte, con toda la identificación, perfecto. Después, en el acta de imputación dicen hechos, y ahí se describe qué es lo que hicieron estas personas. Por dar un ejemplo, Carlos, pero en otro sentido para no hablar de la causa. Sí. Va una persona, entra, vos estás por la calle, vos estás en la calle,
hablando por celular, se acerca y te estironea el celular y te lleva. Ujú. Es un robo simple. No obvio, o sea, se puede hablar de un robo simple, en el sentido que vos en un descuido o dejaste y lleva el celular esta persona. Ese es el hecho, y ese hecho dentro de la ley penal es considerado como robo, ¿verdad? Esa es la calificación, pero la ley dice que hay que decir cuál es el hecho, y el hecho es lo que uno hizo. Y esa descripción es lo que se conoce en el ámbito penal como tipicidad, la descripción de una conducta adecuada a una norma penal. Se dio cumplimiento a eso y finalmente se pide el tiempo de investigación. ¿Cuánto tiempo va a durar la investigación? Sí. Estos son los 3 requisitos que hay que estudiar para ver si hay o no nulidad en el acta de imputación. Y habiendo hecho el análisis de estos 3 preceptos, el juzgado se percata de que todas estas circunstancias están fehacientemente demostradas y comprobadas en el acta de imputación. Se dio requisito a lo establecido en el artículo 302. Por eso se rechazó, o se rechazaron, mejor dicho, las incidencias de nulidad del acta de imputación en el caso Imedic, que es un caso por contrabando, producción de documentos. Sí, y se habla de contrabando de 50 camas. De 50 camas hospitalarias. Sí. Así mismo. Sí, así mismo es, doctor. Ahora, te quiero preguntar, ¿la audiencia de imposición de medidas se puede llevar a cabo o no en estas condiciones? Porque no. Es clave esa audiencia de imposición de medidas porque la Fiscalía había solicitado la prisión de los Ferreira. Sí, bueno, te comento, Carlos. Sí. Hay varios procesados. Hay 2 procesados que realmente no plantearon ningún tipo de incidencia, que fueron convocados al 242, lamentablemente la semana pasada por disposición de la Corte. Ahora también jueces y actuarios trabajamos por cuadrilla. La semana pasada yo no presté servicio y como está inhibido el doctor Del Mas, que es el que interina el primer turno de delito económico, no se pudo llevar adelante la audiencia del 242 para 2 procesados. ¿Qué pasa con respecto a los otros? Justamente, en un primer momento atacan, presentan un recurso de reposición porque dicen que no poseían o no tenían las copias para poder ejercer su defensa. Eso se rechazó y está en Cámara de Apelación para que se estudie la apelación en subsidio de la reposición. ¿Qué quiere decir eso? De que esa convocatoria nunca quedó firme. Y hasta que no quede firme esa reposición que fue rechazada por el juzgado, no se va a poder llamar al 242. Y lo mismo sucede con las incidencias de nulidad, porque si bien el juzgado ya se expidió con respecto a los fundamentos de la nulidad planteada por la defensa de 2 encausados, lógicamente esa resolución aún no está firme. Puede ser recurrida, puede ir al tribunal, se puede volver a recurrir, entonces se dan estas circunstancias. Acá el tema es el siguiente: se pidió la medida de prisión preventiva, sí se pidió, es correcto. Sí. Pero por lo general, cuando existen casos, y eso ya hace al análisis de cada agente fiscal, es de que cuando se da una circunstancia donde se amerita la prisión preventiva, por lo general se decreta la detención, justamente para evitar todas estas circunstancias, porque al ordenarse la detención, primero se debe dar cumplimiento a eso, y directamente, como nadie puede estar privado de su libertad por más de 24 horas sin orden de autoridad competente, se lo remite en el plazo de 24 horas al juzgado para que se tome la decisión final de la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público. Pero como te digo, esto es una circunstancia muy particular e individual de cada agente fiscal. Cada uno tiene la autonomía de saber cómo llevar adelante su investigación y eso se respeta. El fiscal ahora solicitó la prisión, hizo el fundamento debido y está pendiente de que estas personas, cuando estas incidencias sean resueltas, sean convocadas para el 242 y procurar llevar adelante la audiencia. Perfecto. Doctor, te agradecemos muchísimo el tiempo y bueno, los 2 temas nos aclaraste, sobre todo el primero nos aclaraste muy bien. Ahora me quedó flotando. 2 fiscales hablaste. Una me acuerdo que es la doctora Liliana Alcaraz y el otro o la otra fiscal, ¿quién es? Creo que estaba el doctor Francisco Cabrera en el caso de Messer, sí. Sí, ellos fueron los fiscales que acompañaron el procedimiento. La doctora Liliana desde inicio, ¿verdad? Sí. Fue la que en conjunto con el doctor Cabrera
presentaron la acusación y fueron los que estuvieron en la sustanciación de la audiencia preliminar. Y fue la doctora Liliana la que solicitó en el desarrollo de la audiencia el comiso de los bienes del señor Juan Viveros. Gracias. Muchas gracias, doctor. Que tengas una buena jornada. Muy amable. Igual, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hola. Hola. Sí, espectacular, Perlita. Dale, señor. Ya les dejo porque muchísimas gracias. Son las 11, hace un pequeño recorrido. Acá siguen los preparativos. Tu chata a ver la festejo, Perla. Espectacular. Ya me ¿Sí? voy dentro de un rato. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Gracias. No. Chica, dale más agua al caldo. Bueno. Ponemos ese que te dije. Que PDS como medio de comunicación no nació para quebrantar el trabajo de los jueces y fiscales justos, sino a llamar por su nombre a aquellos corrompidos por el dinero y la avaricia que han dejado de lado el noble postulado de la justicia. Iniciamos un medio de comunicación destinado a lograr que el ciudadano entienda y acepte